El hundimiento del imperio. Verdaderamente, los blancos bárbaros son un pueblo poderoso. Gobiernan sobre el cielo y sobre la tierra, y son, al mismo tiempo, pájaro, gusano y caballo. Piensan que están viendo la luz, mas sin embargo, viven en la oscuridad y son malvados, y lo peor de todo es que niegan a su propio Dios y se esfuerzan por llegar a ser dioses, y por hacernos creer que ellos son los que gobiernan el mundo. Pero los dioses son más grandes y más poderosos que todos los blancos bárbaros juntos. Los dioses todavía deciden quién de nosotros debe morir, y cuando todavía el sol, la tierra y el fuego les sirven a ellos antes que a nadie, porque los dioses no permiten que sus secretos les sean arrebatados. Dicen nuestros sacerdotes que un día enviarán un juicio que liberará a los blancos bárbaros del peso de sus errores. Vendrá una lluvia continua que eliminará la oscuridad de sus corazones. Las aguas se elevarán cada vez más y se llevarán su maldad y su codicia de poder y dinero. Así sucedió ya en una ocasión hace miles de años, tal y como queda escrito en la crónica, con buenas palabras y con lenguaje claro. Pasaron 3 lunas, 3 veces 3 lunas. Entonces las aguas se dividieron, la tierra se tranquilizó nuevamente, las corrientes de agua encontraron cursos diferentes y se perdieron entre las colinas. Surgieron grandes montañas que desafiaron al sol. Cuando los servidores escogidos salieron de las residencias subterráneas, la tierra había cambiado. Grande era su tristeza. Elevaron sus rostros hacia el sol, sus ojos brillaron. Las llanuras y las colinas, los ríos y lagos. Terrible era la verdad, horrible la destrucción. E Ina congregó al consejo de ancianos. Las tribus escogidas reunieron ofrendas, joyas y miel de abeja e incienso, y las sacrificaron para hacer que los dioses regresaran a la tierra, pero el cielo se mantuvo vacío. Había comenzado la era del jaguar, el tiempo de la sangre en el que todo quedaría destruido. Así pues, el contacto entre los maestros antiguos y sus servidores habían quedado cortados, y una nueva vida se iniciaba. Los años de sangre, el periodo entre el 13 y el año 7315, son la época más terrible de la historia de mi pueblo. La crónica de Akakor no recoge sus acontecimientos. Durante miles de años no hay anotación alguna. Los recuerdos orales son también pobres y están recorridos por extrañas profecías. Fue una época terrible. El jaguar salvaje se acercó y devoró la carne de los hombres, quebrantó los huesos de los servidores escogidos, rasgó las cabezas de sus servidores. La oscuridad se extendió por la tierra. Tras la primera gran catástrofe, el imperio se encontraba en una situación desesperada. Las residencias subterráneas de los maestros antiguos habían soportado los tremendos corrimientos de tierras y ninguna de las 13 ciudades quedó destruida, pero muchos de los pasadizos que unían las fronteras del imperio habían quedado bloqueadas. Su luz misteriosa se había extinguido, al igual que la de una vela apagada por el viento. Las 26 ciudades fueron destruidas por una tremenda inundación. Los recintos religiosos sagrados de Salacere, Tiahuanaco y Manoa yacían en ruinas, destruidos por la furia terrible de los dioses. Los exploradores que habían sido enviados al exterior informaron a su vuelta de que tan solo los exploradores que habían sido enviados al exterior informaron a su vuelta de que tan solo unas pocas de las tribus escogidas habían sobrevivido a la catástrofe. Estas, empujadas por el hambre, abandonaron sus antiguos asentamientos y penetraron en el río de los Ugamungalala, sembrando a su paso la destrucción y la muerte.
La desesperación y la angustia, la miseria se extendieron por todo el imperio. Estallaron violentas luchas sobre las últimas regiones fértiles. El dominio de las tribus escogidas estaba a punto de concluir. Este fue el comienzo del ignominioso final del imperio. Los hombres habían perdido la razón. Se arrastraron por el país en todas las direcciones. Temblaban de miedo y de terror. Estaban abatidos, su espíritu confundido como animales, se atacaron los unos a los otros, mataron a sus vecinos y comieron sus carnes. Ciertamente los tiempos eran horribles. El terrible periodo entre la primera y la segunda gran catástrofe, desde el 10.468 a.C. hasta el 3166 a.C., según el calendario de los blancos bárbaros, puso a mi pueblo al borde de la extinción. Las tribus degeneradas, que con anterioridad a la gran primera catástrofe habían sido aliadas de los Ugamungalala, fundaron sus propios imperios, derrotaron a los ejércitos de los Ugamungalala y en nuestro año 4130 los empujaron hasta las puertas de Akakor. Las tribus de los degenerados formaron una alianza. Decían: ¿cómo podemos proceder con nuestros antiguos gobernantes? ¿Verdaderamente todavía son poderosos? De modo que se reunieron en consejo. Tendámosles una emboscada. ¿No somos grandes en número? ¿No somos más que suficientes para vencerlos? Y todas las tribus se armaron, reunieron un numeroso ejército. La vista no podía alcanzar a ver de tan enorme masa de guerreros. Deseaban conquistar Akakor, marcharon en formación para matar a Urna, el príncipe, mas los servidores escogidos se habían preparado. Esperaron en la cumbre de la montaña. El nombre de la montaña en la que esperaron era Akai. Todas las tribus escogidas se habían agrupado en torno a Urna. Cuando los degenerados se acercaron, llegaron dando alaridos, con arcos y con flechas, cantaban canciones de guerra, aullaban y con sus dedos silbaban, y así fue como asaltaron a Akakor. En este punto la crónica de Akakor se interrumpe. Cuentan nuestros sacerdotes que los Ugamungalala perdieron la batalla y que Urna fue asesinado. Los supervivientes se retiraron al interior de las residencias subterráneas. La derrota de Akai, la montaña del destino, representa el punto más bajo de la desgracia de mi pueblo. Al igual que los blancos bárbaros, que niegan a los dioses y se consideran a sí mismos por encima de toda ley, los Ugamungalala fueron cayendo progresivamente en la humillación. Confundidos por estos acontecimientos incomprensibles, comenzaron a adorar los árboles y las rocas, e incluso a sacrificar animales y seres humanos, y fue entonces cuando cometieron el más vergonzoso crimen en los 10.000 años de la historia de mi pueblo. Así es como sucedió cuando Urna murió en la batalla contra las tribus degeneradas. El sumo sacerdote negó a su hijo Hanán la entrada en los recintos secretos de los dioses, lo desterró y usurpó su poder contra las leyes de los dioses y sin el debido respeto hacia los padres antiguos. Comenzó a gobernar al pueblo de la forma que a él le pareció bien. Este fue el punto culminante de la era de sangre, el periodo durante el cual el jaguar salvaje señoreaba por doquier. ¿Por qué sufrió mi pueblo estos crímenes? ¿Por qué toleraron los ancianos las fechorías del sumo sacerdote? Tan solo existe una única explicación. Tras la partida de los dioses, solo algunas personas conocían la sabiduría de los maestros antiguos. Los sacerdotes ya no transmitían su conocimiento, enseñaban las verdades de los padres antiguos únicamente a sus confidentes más próximos. Su poder se hizo cada vez mayor a medida que el legado sagrado desaparecía. Pronto se sintieron responsables por sí solos de todo lo que ocurriera en la tierra y en el cielo. Durante miles de años, los sacerdotes gobernaron omnipotentemente sobre los Ugamungalala. Eso es lo que dicen nuestros antepasados.
y debe ser verdad, porque solo la verdad se conserva en la memoria de los hombres a través de los tiempos. La segunda gran catástrofe. Terrible es la historia, terrible es la verdad. Los servidores escogidos todavía estaban viviendo en las residencias subterráneas de los dioses. Cientos de años, miles de años, el legado sagrado había sido olvidado, su escritura se había vuelto ilegible, los servidores habían traicionado la alianza con sus dioses, vivían por encima de toda norma, como los animales en el bosque, caminaban en todas direcciones, los crímenes eran cometidos a la luz del día, y los dioses se sentían agraviados, sus corazones se veían llenos de tristeza por la maldad de los hombres, y los dioses dijeron: castigaremos al pueblo, los erradicaremos de la faz de la tierra, al hombre y al ganado, a los gusanos y a los pájaros del cielo, porque ha rechazado nuestro legado. Y los dioses comenzaron a destruir al pueblo, enviaron una potente estrella, cuya roja estela ocultó el cielo, y enviaron un fuego más brillante que 1000 soles juntos. Habían comenzado la gran sentencia. Durante 13 lunas cayeron las lluvias, crecieron las aguas de los océanos, los ríos afluyeron hacia atrás, el gran río se convirtió en un enorme lago, y los pueblos fueron destruidos, se ahogaron en la terrible inundación. Los Sogamungalala sobrevivieron a la segunda gran catástrofe en la historia de la humanidad, refugiados en las residencias subterráneas de sus maestros antiguos. Observaron con terror la destrucción de la tierra, mientras que los servidores escogidos se sabían inocentes durante la gran primera catástrofe. Ahora se acusaban los unos a los otros del segundo acontecimiento terrible. Estallaron las disputas y las luchas. En Akakor inferior se inició una guerra civil que habría llevado a mi pueblo a la extinción, a no ser porque entonces ocurrió un hecho que desde hacía tiempo había sido profetizado por los sacerdotes. Cuando mayor era la necesidad, los maestros antiguos regresaron, y con su regreso se iniciaba un nuevo capítulo en la historia de los Sogamungalala, el segundo libro de la crónica de Akakor. El primer libro concluye con las hazañas de Maduz, un valeroso guerrero de los Sogamungalala, quien, aun en los momentos más difíciles, no había perdido su fe en el legado de los dioses, tal y como está escrito en la crónica. Maduz se atrevió a tomar el camino que conducía a la superficie de la tierra, sin temer ni a la tormenta ni al agua. Salió, contempló con desolación el devastado país. No vio ni personas ni plantas, solo algunos animales y pájaros asustados que volaban sobre la infinita extensión de agua hasta que se cansaban y caían para ahogarse. Esto fue lo que Maduz vio, y al mismo tiempo se entristeció y se enojó. Arrancó unos troncos de árboles del suelo inundado, recogió unas maderas a la deriva y construyó una balsa para ayudar a los animales. Tomó un par de cada, 2 jaguares, 2 serpientes, 2 tapires, 2 halcones, y las aguas ascendientes empujaron la balsa cada vez más alto, montañas arriba, hasta la cima del monte Akai, la montaña del destino de las tribus escogidas. Aquí, Maduz permitió que los animales se trasladaran a la tierra y que los pájaros se elevaran en el aire. Y cuando después de 13 lunas las aguas retrocedieron y el sol dispersó las nubes, regresó a Akakor e informó del final de la terrible era de la sangre. El libro del águila. Este es el águila, potente en sus alas y poderosas en sus garras. Su mirada contempla imperiosamente la tierra, está por encima del hombre, no puede ser vencida ni muerta. Durante 13 días se yergue en el cielo y durante 13 días vuela para encontrarse con el sol naciente.
verdaderamente es sublime.